su curso de gestión integral de la calidad basado en la norma ISO 9001-2015 y sistema de gestión ambiental basado en la norma 14001-2015. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de normas y vamos a hablar un poco acerca de la norma ISO 14001 en su versión 2015. En este módulo vamos a obtener competencias asociadas a todo el contenido normativo de este estándar, empezando por la evolución de la gestión ambiental y el contexto normativo que lo ampara. Vamos a hablar de la estructura de alto nivel y obviamente el ciclo PHBA que se aplica a todo el sistema de gestión ambiental. Vamos a hablar de los términos y definiciones que están contenidas en la ISO 14000. Vamos a hablar de cómo el análisis de contexto es parte fundamental de la definición de los capítulos de norma. Vamos a mirar la determinación de requisitos legales y ambientales y requisitos de otro tipo. Vamos a hablar de la gestión de riesgos y oportunidades en el sistema de gestión ambiental y, por supuesto, los objetivos ambientales y la planificación para alcanzar. Sean todos bienvenidos. Iniciamos este módulo hablando acerca del concepto de lo que es la gestión ambiental y nos hemos centrado en que la gestión ambiental parte de una estrategia, es un plan de actuación que intenta organizar todas las actividades que el ser humano realiza en cada una de las intervenciones que tiene con el medio y que impactan, pero esta estrategia busca que ese impacto sea lo menos posible perjudicial al ambiente con el que se relaciona. Es así como se busca un equilibrio entre el desarrollo sostenible y las actividades que los seres humanos realizamos. Este desarrollo sostenible no solamente contiene el tema ambiental, sino también el económico y el material. Busca realmente la conservación del medio ambiente, sin el cual obviamente no vamos a poder sobrevivir. Para esto, la Organización Internacional de Estandarización ha generado un parámetro denominado ISO 14001, que por el número de versionamiento en el que vamos en el año 2015. Esta norma internacionalmente aprobada es la que sirve para implementar sistemas de gestión ambiental. Apoya al tema de la protección ambiental y obviamente la prevención de la contaminación. Pero este parámetro ha ido evolucionando en el tiempo y su contexto normativo se ha ido transformando. Es así como al nacimiento de las normas ISO 9001 se acompaña 2 años después la intención de generar una norma, un estándar que complemente lo que ya tiene el sistema de gestión tradicional, pero esta vez enfocado hacia el sistema de gestión ambiental. Cuando hubo la necesidad de argumentar, fortalecer el parámetro ISO 9001, se comenzaron a estudiar todas estas tendencias normativas para poder generar un estándar que es similar al 9001 que ayuda a las organizaciones a minimizar ese impacto ambiental. Fue así como de la versión del año 1996 pasamos a la versión 2004, donde se tuvo algunos cambios sustanciales, pero no definitivos. El parámetro 9001, que siempre ha sido la norma que ha marcado la tendencia en sistemas de gestión, fue avanzando y se fue transformando y tuvo una modificación trascendental en el año 2008, lo que dio pie para que en el año 2015 ambos parámetros se unieran en una misma estructura gerencial y compararan algunos criterios que podían ser comunes y otros criterios que debían ser específicos. Y es así como de esa fusión nace todo lo que hoy conocemos como las versiones 2015 de ambos estándares. Gracias a eso, no solamente la ISO 14001 es la encargada del sistema, sino que hay una serie de normas dentro de la familia de las 14000 que apoya esa labor. Miren en esta gráfica, por ejemplo, la hemos distribuido en el ciclo PHBA el compendio de normas y cada una de las normas va a tener un aporte fundamental en todo este sistema de gestión ambiental.
Tendremos normas instructivos, porque la única de requisitos es la 14001, que aportan y dan elementos para que las organizaciones puedan planear un sistema. Pero también tendremos instructivos, guías y estándares que nos ayudan a fortalecer el hacer de la norma y del sistema como tal. No alejado de esto, necesitamos saber cuáles son esas medidas que debemos tomar y a quién debemos hacer seguimiento y verificación. Eso nos lo dan la familia de las normas, que tienen alguna inclusión dentro del verificar, y por supuesto las normas que nos sugieren actividades para la mejora dentro del actual. En este ciclo clásico perfecto de las normas, los podemos diferenciar desde su aplicación básica. Es así como hay un compendio de normas del planear que, aunque no son normas de requisito, dan directrices claras. Ejemplo, damos directrices sobre principios, sistemas y técnicas desde la 14004. Damos directrices para la implementación flexible del sistema por etapas en la 14005. Ayudamos a planificar estrategias de cómo comunicar a los grupos de interés internos y externos con la 14063, y orientamos la planificación de las medidas para mitigar estos cambios ambientales que se están viniendo con la 14080. El hacer también es un conjunto de normas de la familia que nos ayudan a generar buenas prácticas y directrices. La misma 14001, que es el modelo central de los requisitos, del capítulo 4 al 10 nos establece cuáles son las obligatoriedades, pero la podemos complementar con la 14002 para mirar esas guías para implementación práctica en diferentes sectores, o la podemos apoyar en la 14006, que nos ayuda al ecodiseño del sistema de gestión, la 1464 con la implementación de todo este tema de inventarios de gases de efecto invernadero, la 14067 la metodología para las huellas de carbono, y la 14046 todo el tema de los principios, requisitos y directrices para la huella hídrica. Si ya tenemos el hacer y el planear, debemos buscar las estrategias para verificar y controlar las actividades que establecimos. Ahí empieza cómo hago la evaluación del desempeño ambiental, cuáles son los indicadores, los métodos, y esa guía o esa directriz me la da la 14031. ¿Cómo verifico todo lo relacionado al GEI? Me la da la 14064. Pero ¿cómo puedo establecer un plan de auditoría, un programa de auditoría y aplicar la técnica de la auditoría, aunque no es de la familia de las 14000, es transversal a todas y la tenemos en la 19011? Pero ya cuando queremos presentar informes de gestión ambiental, nos ofrecen unas directrices en la 14016 a manera de sugerencia. Y si quiero tomar acciones de mejora, tengo la 14004 con las recomendaciones para mejorar el sistema, la 14005 para fomentar una mejora progresiva, la 14008 para apoyar las decisiones de la mejora, y la 1473 pues para evaluar el ciclo de vida para mejorar el sistema de gestión ambiental. Todo el parámetro normativo está basado en unos términos y definiciones que están claramente descritos en la norma 14000. Cuando tengamos alguna duda referente a algún término, nos vamos directamente a ese estándar y lo clarificamos. Hemos descrito algunos términos que son los más usados dentro de la planificación del sistema. Por ejemplo, en la norma vamos a encontrar la palabra programa. Cuando encontremos la palabra programa, hablemos de esta serie de pasos, proyectos o actividades que se van a llevar a cabo dentro de la organización. Pero también vamos a encontrar un término como diseñar. Es idear, pero también es ajustar, es hacer funcionar algo. Ese es el concepto de diseño. El propósito. El propósito se mide en la norma como un resultado anticipado, que previamente ha sido previsto, pero es esperado. ¿De acuerdo a qué? A las acciones planificadas. Y determinar es sinónimo de establecer, pero también lo utilizan en el sentido de averiguar, conseguir. Cuando habla de definir, habla de enunciar, discriminar exactamente la naturaleza, alcance o el significado. Eso es para la norma definir.
Siguiendo con esto, hay algunos conceptos y definiciones que son claves en el momento que vamos a leer o vamos a interpretar la norma. Si bien es cierto, la norma establece a través de la palabra debe seguida por un verbo, donde están las obligatoriedades en cada uno de los capítulos, es necesario entender algunos conceptos que están inmersos dentro de esa redacción. Por ejemplo, cuando leemos un capítulo aparece la palabra notas. Dentro de un parágrafo estamos hablando de que son aclaraciones que se le hace a ese párrafo que estamos leyendo. No son temas auditables, son temas informativos de aclaración y no contienen obligatoriedad. Cuando habla de la palabra continua, son indicaciones de duración, o sea que esa actividad debe ser secuencial, debe ser planificada a intervalos, no debe tener, aunque tenga interrupción, debe continuar, es decir, no debe tener un fin. Es diferente a la palabra continuado, donde dice que es una actividad de duración sin interrupción. Cuando habla de la palabra considerar, siempre es que hay que pensar en esa obligatoriedad, en ese verbo o en esa sugerencia que está haciendo. Pensar en la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Es decir, considerar es tener en cuenta. Es necesario hacerlo, pero siempre va a existir la posibilidad de rechazar. Cuando encontramos la palabra apropiado y aplicable, esas palabras no son intercambiables. O es apropiado o es aplicable. Cuando la palabra apropiado se encuentra es porque se habla de la adecuación de algo. Se da algún grado de libertad realizarla, mientras que la palabra aplicable significa que es pertinente, se puede aplicar. Cuando se habla de asegurar, tiene implícita la responsabilidad. Se puede delegar, pero no se debe olvidar que hay una responsabilidad detrás de eso. Entendiendo cómo se lee, la norma 14.000 está dividida por capítulos. Aquí les traigo algunos de los capítulos que es necesario leer antes de interpretar la norma. Ellos están divididos en términos y cada término está dividido en temas y esos temas es el vocabulario necesario para interpretar la norma. Por ejemplo, en el 3.1 tomamos como ejemplo que para entender los términos relacionados a la organización y al liderazgo hay que entender que es un sistema de gestión ambiental y que es una parte interesada. Si voy a hablar de los términos relacionados a la planificación, debo entender para la norma qué significa medio ambiente, que es un aspecto ambiental, una condición ambiental, un impacto y por supuesto un riesgo y una oportunidad, elementos claves cuando yo voy a planificar. Pero si yo quiero hablar de temas asociados al soporte y a la operación, entonces hablo de un tema documental, que es para la norma la información documentada, qué significa el ciclo de vida y qué es contratar externamente, qué es un proveedor externo. Si voy a hablar de la evaluación, el desempeño y la mejora, necesito entender el concepto de acción correctiva, que es un indicador y qué es el desempeño ambiental. Con todo este banco de términos que debemos estudiar y analizar en la 14.000, vamos a encontrar que hay unas similitudes y unos aspectos específicos entre la 9.001 y la 14.000. Cada una de estas normas está establecida para que su integración sea perfecta. Entonces, fíjese que si yo en el 9.001, en el capítulo 1, hablo de alcance, en la 14.000 hablo del objeto y el campo de aplicación. ¿De qué? De la norma. ¿Cuál es el objetivo de la norma y hasta dónde se aplica? Si yo estoy hablando del capítulo 4, estoy hablando del contexto de la organización, tanto para calidad como para ambiental. Sucede la misma situación en el capítulo 5. ¿Cómo se aplica el liderazgo dentro de un sistema de gestión de calidad? ¿Cómo se aplica el liderazgo en un sistema de gestión ambiental? Cuando hablamos acá también de la planificación, ahí tenemos los elementos claves y fundamentales, desde la planificación de los riesgos del proceso y desde la planificación de todos los elementos ambientales que pueden impactar significativamente la organización.
Fíjense que acá en la norma, en el capítulo número 7, cuando hablamos del soporte, es el mismo apoyo que recibe la organización, es toda la gestión de los recursos dentro de la organización, para pasar al capítulo 8 de las operaciones y en el capítulo 9 la evaluación de desempeño. Es decir, que si yo voy a combinar ambas normas, perfectamente puedo hacer una integración de ambos sistemas sin alterar en la normal estructura. Puedo tener integrado mi sistema de gestión de calidad y mi sistema de gestión ambiental. Pero ¿por qué es importante hacer énfasis en el cumplimiento de un sistema de gestión ambiental y seguirse por un parámetro? Teniendo en cuenta que el mundo, las situaciones y el equilibrio con el ambiente está cambiando, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta, como por ejemplo el mismo respeto al medio ambiente, cómo nuestro desarrollo económico genera actividades que impactan significativamente el medio con el que estamos desarrollando. Este desarrollo sostenible que buscan las empresas lleva consigo un consumo de los recursos naturales. Entonces debemos buscar alternativas para su preservación. Y por supuesto, en la medida en que lo preservamos, comenzamos a mitigar el cambio climático. Si tenemos un equilibrio de este sistema de gestión ambiental con el medio ambiente, con la sociedad y con la economía, vamos a garantizar el futuro de las generaciones. Y allí radica la importancia de un sistema de gestión ambiental. Son actividades que son progresivas, pero que a largo plazo van a garantizar la existencia de la humanidad.